y que el presidente de la República en ese caso esté obligado a responder un pliego interpelatorio, es decir, tenerlo en el Congreso, y sobre eso se votaría una potencial vacancia o no, que necesitaría por lo menos 87 votos. Hay un buen trecho por recorrer y por supuesto hay primero una controversia que sigue pendiente sobre si esta es una figura correcta, apropiada, pertinente para llevar lo que en suma pues parece ser un juicio político. Omar Cairo, constitucionalista, entiendo que piensa que no, que este no debería ser el proceso para llevar a cabo, pero finalmente, ¿dónde se contrasta esto? Omar, usted siempre ha señalado que el juicio político que está contemplado en la Constitución y que es un proceso, por supuesto, de tiempos mucho más razonables, sopesados para una decisión tan importante, no grave como vacar a un presidente, no debería ser pues esta vacancia por incapacidad moral. ¿Dónde finalmente esto debería discutirse en todo caso? ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, el procedimiento para destituir al presidente es el juicio político y la causal por la cual se le puede destituir es la infracción a la Constitución. La vacancia por incapacidad moral, como todas las vacancias, son situaciones que se producen, no que el Congreso impone. La vacancia no es un castigo, por eso el artículo 113 dice la presidencia de la República vaca, no dice el Congreso destituye con la vacancia. Y no es un castigo porque contempla situaciones objetivas, una de las cuales es la incapacidad moral entendida como incapacidad mental, que le impide al presidente continuar en el ejercicio del cargo. Esto aparentemente se estaba teniendo claro, mejor dicho, se estaba admitiendo, a tal punto que el líder de Renovación Popular, una de las bancadas que respalda la propuesta de vacancia como castigo, que es esto que se ha presentado ahora, hace unos días, bueno, lo que pasa es que el contenido es lamentable lo que dijo, pero revela que estaba apuntando a demostrar que el presidente estaba incurso en un tipo de incapacidad que le impedía ejercer la presidencia, y decía que era una incapacidad antropológica, y digo es lamentable porque él decía lo siguiente, que está muy bien de profesor de primaria, de dirigente, de campesino, pero no para dirigir un país. Es decir, hay variantes antropológicas, variantes de seres humanos que pueden gobernar y otras variantes que no. Castillo está en ese grupo. Entonces, bueno, pretender eso es realmente terrible desde el punto de vista constitucional, de la igualdad, pero por lo menos indicaba que ya se estaba descartando a la vacancia como sanción. Ya se pretendía decir que Castillo estaba descalificado por sus características antropológicas, lo cual es pésimo, pero se estaba por lo menos dejando de considerarlo como un castigo. Bueno, se ha regresado hoy día a la figura de la vacancia como castigo, porque se le está acusando de infracciones constitucionales y se dice que por eso él debe salir del cargo. Ahora, Omar, en su momento el Tribunal Constitucional no zanjó este tema, ¿no? O sea, seguimos un poquito en ese limbo. No, el Tribunal Constitucional no se pronunció, pero yo creo que hay que dejar de utilizar al Tribunal Constitucional y a su sentencia como fetiche. Si el Tribunal Constitucional no dice qué cosa es un Congreso, entonces no se sabe qué cosa es un Congreso. El Congreso es un órgano que está dedicado a legislar y a fiscalizar, aunque no lo haya dicho nunca el Tribunal Constitucional. La vacancia es una institución que consiste en que el cargo está vacío. Lo diga o no lo diga el Tribunal Constitucional, porque así aparece en la Constitución, y en la Constitución no se contempla como mecanismo de castigo. Entonces, si se va a pretender utilizar la vacancia para castigar por infracción constitucional, se está claramente suplantando al juicio político. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los cargos en los cuales se sustenta la vacancia son, según la propia moción, infracciones constitucionales que se le imputa al presidente. Se dice, por ejemplo, que él ha nombrado a ministros infringiendo el artículo 44 de la Constitución. Eso es infracción constitucional. Entonces, por lo tanto, debería ser canalizado en juicio político. Acusado en juicio político
para ser destituido. Y además, quiero hacer una precisión. Si ya dejando de lado el tema de la improcedencia y la vacancia, que me parece que es claro, si esta infracción a la Constitución si esto de nombrar a 3 ministros, los señores Maraví, Béjar y Bellido, fuera una infracción constitucional que ameritara el juicio político por destitución, o sea, que ameritara la destitución, el Congreso habría sido cómplice de esta infracción a la Constitución. Porque dio la confianza. Los señores ministros, exacto, y no lo censuró, o sea, permitió que se mantuvieran en el cargo. Estos señores han renunciado. Entonces el presidente tiene 130 cómplices de una infracción a la Constitución, y por eso lo quieren vacar, es decir, ya ni siquiera llevar un juicio político, sino declarar que él está incapacitado moralmente, o sea, mentalmente, para ejercer el cargo. No tiene ningún sentido esto se hizo, tengo la impresión de que muy rápidamente, sin mayor revisión de lo que son los significados, no tiene, en primer lugar es improcedente, y en segundo lugar no tiene sustento. Otro de los elementos es que se dice que hay una complacencia del presidente, dice permisibilidad, me imagino que es permisividad, con la misoginia o con la violencia contra la mujer. ¿Y por qué? Porque se dice que un primer ministro realizó actos de violencia contra la mujer, misóginos, y por lo tanto el presidente ha sido permisivo. Bueno, los actos de violencia contra la mujer no los sanciona el presidente, los sanciona el Poder Judicial, y debe sancionarlos. Pero en el caso del ministro, lo debe hacer previo antejuicio. ¿Y de quién es la responsabilidad del antejuicio? Del Congreso. Y el Congreso no le ha hecho un antejuicio al ministro que habría realizado estos actos de violencia. Entonces, sí, es otro disparo al pie según esa línea. Exactamente. ¿No? Ahora, exactamente. O sea, el Congreso se está autoimputando la permisividad de actos de violencia contra la mujer. Y como consecuencia de esa autoimputación pretende destituir al presidente con un mecanismo que la Constitución no permite, que es la vacancia por incapacidad moral. Estamos un poco ajustados de tiempo, pero hay dos cuestiones. Una era otro de los puntos que tocó López Aliaga aquí, que es, hay una hipótesis constitucional que dice, va Casa Castillo, va Casa Boluarte, pero el Congreso se queda a completar su mandato. Más allá de la pertinencia o no, como usted señala, se supone que tiene que haber elecciones generales, ¿no? En ese caso. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Enrique. Hay un constitucionalista que es competentísimo, que se llama Carlos Hackanson, que fue propuesto por el fujimorismo para miembro del Tribunal Constitucional, lo cual no lo descalifica, eso no le quita un ápice de su capacidad. Carlos Hackanson dice claramente que cuando se convocan elecciones, el presidente del Congreso convoca elecciones como producto de la imposibilidad del presidente y los vicepresidentes, es elecciones para presidente y para Congreso, porque la Constitución tiene toda una lógica de que los mandatos son paralelos, 5 años simultáneos. Eso no se puede romper. Y estoy citando un constitucionalista no solo talentoso, sino además que fue propuesto por el fujimorismo, una bancada y hay una lógica que es cómo te vas a ir, porque claro, puede sonar persuasivo para que los congresistas se queden y voten por la vacancia, sin duda a eso va, pero ¿cómo vas a hacer una elección de presidente sin darle posibilidad de tener bancada? Es claramente no solo eso, sino que a partir de ese momento, o sea, Enrique, ya las elecciones presidenciales nunca más van a ser simultáneas. Claro, evidentemente. Es decir, claro, y lógicamente va a pasar eso que tú dices. El presidente será elegido y después habrá elecciones parlamentarias sin en las cuales el presidente tendrá una incidencia mínima para efectos de procurar tener una bancada. Y ya sabemos qué pasa, si no pregúntele a Martín Vizcarra. Muchas gracias, Omar Cairo, constitucionalista, por acompañarnos esta noche. Continuamos.